la promulgación de la ley, la aprobación de la ley. Así es. Está ya vamos a conversar sobre las consecuencias y un análisis más de lo jurídico que corresponde a este fallo con el abogado académico de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho, Cristian Riego. Cristian, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu gentileza de contestar esta invitación. Parece que no nos escuchas, Cristian. No nos está escuchando. Sí, porque nos ve pero no nos escucha. O al menos nosotros... Ya, sí, ¿nos escuchas, Cristian? Sí. Ya, hola. Te habíamos saludado, presentado y agradecido, así que... Yo no escuchaba nada. Yo sé, me estaba... Sí. Date por saludado. Date por saludado y agradecido. Oye, Cristian. Bienvenido. Bienvenido, sí. Ya habíamos introducido el hecho de este veredicto absolutorio en favor del ex teniente coronel Claudio Crespo. Y una de las preguntas que surge es ¿por qué no se aplica el principio de irretroactividad de la ley al momento de considerar la llamada ley Naín Retamal como una razón por la cual es en legítima defensa privilegiada la acción que perpetró el carabinero? Porque en materia penal, tanto la Constitución como los tratados internacionales, y esto es así en todas partes del mundo, establece que las leyes penales se aplican con efecto retroactivo. O sea, cuando yo juzgo un caso que ocurrió en el pasado, si hay una ley nueva que favorece al imputado, yo debo aplicarle la ley nueva. ¿Ese es el principio de prorreo? ¿Perdón? Eso es el llamado principio de prorreo, ¿no? Es el principio, bueno, hay un conjunto de principios, todos los cuales son más o menos parecidos, digamos, pero claro, es parte del sistema de protección del imputado, que tiene varias normas, digamos, pero una de ellas es claramente esta. Digamos. Pero es cuando un proceso está en desarrollo, no puede ser respecto a una cosa juzgada. Sí, incluso con posterioridad. Si con posterioridad se dicta una ley, por ejemplo, que deja sin pena un hecho, yo puedo pedir que se reabra la causa y que se me anule la pena que se estableció. O sea, este es un principio muy absoluto, muy fuerte. Porque fíjate que hay... fundamentales del derecho penal liberal. Fíjate que hay 219 sentencias condenatorias respecto a las querellas presentadas por el estallido social en materia de violación de derechos humanos. O sea, se podrían reabrir las 210 y exculpar a los condenados. Claro, si hubiese una ley que lo favoreciera a todos ellos, por ejemplo, porque dejaran de ser delito las conductas por las que fueron condenados, o les rebajara las penas, digamos, habría que reabrir esas causas y aplicarles la nueva legislación. Eso es así. Bueno, el análisis que hace el fallo señala, ¿no es cierto?, de que el hecho de que finalmente Crespo establece sí una cosa que es bien importante, que la defensa de Claudio Crespo había dicho que él no había percutado la escopeta. Sin embargo, el tribunal dice que fue Crespo el que disparó y el que provocó las lesiones que terminan con la ceguera de Gustavo Gatica. Y luego agrega de que se entiende que Crespo actuó en defensa propia porque Gustavo Gatica tenía una piedra en su mano. Y eso es un principio, dice ahí, de agresión activa con posible resultado letal. ¿Es adecuada esa lectura? De pronto uno la ve como decir, todos fuimos jóvenes, todos corrimos por la Alameda alguna vez, no voy a decir más, ¿no es cierto? Las piedras han estado presentes en la vida. Entonces, entenderla como una agresión activa con posible resultado letal que hace razonable el uso de un arma de carácter no completamente letal, porque letal sería disparar un fusil, pero en este caso casi letal como es esta escopeta. No sé si es equilibrado la idea. Claro, lo que pasa es que, a ver, esta ley, la ley Naín Retamal o la ley de legítima defensa privilegiada, lo que hizo fue establecer una especie de protección especial para las fuerzas del orden, porque va más allá de Carabineros,
en que básicamente lo que dice es que si hay unos carabineros u otras fuerzas de orden en el cumplimiento de su trabajo en el orden público, ¿cierto? Y se ven confrontados a un ataque que pudiese poner en peligro su vida, su integridad física o la de terceros, no solo la propia, ¿cierto? Dice la ley, se presumirá que se da normalmente el elemento de la legítima defensa. La legítima defensa tiene varios requisitos: la existencia de una agresión, ¿cierto?, la falta de provocación, pero normalmente el más difícil de cumplir es el que se llama, ¿cierto?, la razonabilidad del medio empleado, ¿cierto? Porque generalmente ahí hay problemas de proporcionalidad. Por supuesto. O sea, si yo pruebo que una persona me iba a atacar, digámoslo así, con un puñetazo, y yo le pego de vuelta un balazo, bueno, siempre se tiende a discutir la razonabilidad del medio empleado, ¿cierto? Si era razonable que yo necesitaba pegarle un balazo como medio necesario para defenderme. O pude haber hecho otra cosa, por ejemplo, pude haberle pegado un palo, o pude haberle pegado un puñetazo de vuelta. Bueno, esa discusión, la ley Naim Retamal la excluye. Dice, no, se presume que el carabinero, ¿cierto?, el medio que emplee, en este caso un escopetazo a la cara, ¿cierto?, es necesario. Como que dice, no se puede discutir. O si tú quieres, se puede discutir, pero siempre, como quien dice, con una presunción que favorece al carabinero. Entonces lo que ocurre es que esa ley estableció unas condiciones muy privilegiadas para la defensa de los policías. Y los jueces estimaron que en este caso, lo cual puede ser discutible, ¿cierto? Pero yo creo que sin duda que es, como quien dice, que no es irrazonable lo que concluyeron los jueces, por la amplitud que le dio el legislador a la legítima defensa en esta hipótesis concreta. O sea, más allá de que en un hecho común y corriente, en que el sentido común considere que fue desproporcionado, la ley se aplicó correctamente en razón de la literalidad de lo que dice. A ver, yo creo que se podría discutir eso, quizás. Para una eventual nulidad del juicio. No es irrazonable, digamos, concluir lo que concluyó el tribunal. Porque las discusiones jurídicas no siempre son blanco y negro, sino que uno dice, oye, hay decisiones en las que un juez puede ir para acá o para allá razonablemente. Y en este caso yo diría que esta decisión, dada la ley que tenemos, no diría yo que es una aberración, ni que es irrazonable. Yo no sé si habría decidido lo mismo, porque tampoco conozco el caso en detalle, pero no es una barbaridad, ni mucho menos. La Fiscalía defiende la investigación de la fiscal Chong y dice que esto no ha terminado, que este es un proceso que está en curso, con lo cual es evidente que la Fiscalía va, además del abogado defensor de Gatica, van a recurrir a la Corte de Apelaciones, se recurre, ¿no es cierto?, para pedir la nulidad del juicio, ¿no es verdad? Claro, van a recurrir a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, dependiendo de cuál sea la causal. Eso la propia Corte lo va a resolver, para pedir la nulidad del juicio. Y ahí se podrá, por ejemplo, volver a discutir este punto, sin duda. ¿Qué se requiere? ¿Se requiere alguna formalidad en particular, Cristian, para pedir una nulidad, o es un recurso de apelación como el que conocíamos antes, digamos, que tú un fallo lo apelabas y ahí te decían si estaba bien apelado o no, digamos? No, es mucho más estricto. O sea, digamos, para conseguir... Primero lo que busca la nulidad es un segundo juicio. No busca que la Corte modifique la sentencia, sino que si la Corte considera que aquí se cometió un error muy específico, que tiene que la Fiscalía identificarlo, digamos, muy concretamente, ¿cierto? La Corte, lo que podría hacer, la Corte Suprema o Apelaciones, podría ordenar un segundo juicio. Eso es lo máximo que puede lograr. Y la verdad es que segundo juicio son muy pocos los casos en los que se ordenan. O sea, la Fiscalía puede cuestionar este fallo, pero va, como quien dice, cuesta arriba. Es difícil que le den un segundo juicio. Ahora, uno de los argumentos es que existen reglamentos que
determinan la manera en que se debe usar el uso de la fuerza, digamos, las reglas de uso de la fuerza. Y existía un reglamento respecto del ángulo y la distancia que se requiere para disparar la escopeta, que no se respetó. Sin embargo, ese reglamento en particular no se incorporó en la documentación de la causa. Pero el fiscal Armendáriz dice que eso no es motivo y que existe jurisprudencia para decir que el hecho de que no se haya incorporado no significa que no se deba tener en consideración. La pregunta es la siguiente: si eso es efectivo de acuerdo a la jurisprudencia, y segundo, si la razonabilidad no queda anulada cuando existe un reglamento que explícitamente prohíbe una determinada conducta más allá de que exista la legítima defensa. A ver, yo creo que tiene toda la razón Armendáriz en el sentido de que la ley y los decretos y cualquier norma no requiere pruebas, ¿cierto? Yo para invocar la ley o el reglamento o lo que sea, cualquier regla, no requiero probarla, no requiero presentar pruebas de que la ley existe. La ley existe y cualquiera la puede consultar, digamos. Por lo tanto, en eso estoy completamente de acuerdo con él. Ahora, lo del reglamento es una discusión interesante porque es cierto que si hay un reglamento, digamos, yo no lo conozco, pero entiendo que sí lo hay, que dice que no hay que disparar a la cara. Yo creo que ese reglamento puede ser un elemento a tener en cuenta para efectos de valorar si aquí hubo o no hubo legítima defensa. Pero no sé si ese reglamento limita la posibilidad de la legítima defensa, primero porque la legítima defensa está establecida en la ley, y la ley tiene un rango mayor que el reglamento. Claro. Y porque, en segundo lugar, también hay que ver las circunstancias específicas. Yo no vi el juicio entero, por lo tanto no puedo, solo vi el veredicto. Yo no puedo saber cuáles eran las circunstancias específicas que se llegaron a probar, digamos. O sea, por ejemplo, cómo percibía el riesgo el policía que disparó, ¿cierto? O detalles de ese tipo. Entonces, yo creo que ese puede ser un argumento que podría permitir a lo mejor cuestionar el fallo. Pero es complicado porque, entre otras cosas, ¿cierto? Porque hay una presunción. O sea, cuando el legislador dictó esa norma de legítima defensa privilegiada, lo que quiso decir es, mire, si usted ataca a un policía, esto es lo que quiso decir básicamente, si usted ataca a un policía, como quien dice, no puede reclamar después de la reacción que el policía tenga respecto a su ataque. Eso es lo que la ley dijo y puso allí. Cristian, bueno, esto nos lleva de nuevo a un punto, y es cuando se legisla sobre momentos emocionales particulares, como fue el momento de esta legislación, y las complicaciones que tiene esa forma de legislar, ¿no? Encima de los hechos que terminan siendo leyes con nombre, digamos, que a mí me parece un poquito preocupante la idea de que, a propósito de que asesinaron 2 carabineros, uno, como recordaba Yanna, un día antes de promulgar la ley, o de aprobarla, perdón, en el Congreso, se llega a puntos donde es bastante discutible finalmente lo razonable del nivel de protección del policía respecto de las personas, ¿no? Así es, yo creo que así es. Desgraciadamente estamos viendo en general en el mundo una línea en este mismo sentido, o sea, de un reforzamiento de las facultades policiales y de una disminución de las posibilidades de su revisión por los tribunales y por los ciudadanos, digamos. Hay una tendencia muy fuerte en ese sentido, y yo creo que esta ley obedece claramente a esa lógica, que es como quien dice una lógica que dice, mire, no se puede revisar la actuación de la policía, o las posibilidades de revisarla son muy limitadas, son muy restringidas. En general vamos a estar a lo que la policía haga. Yo les recuerdo que han habido países, por ejemplo en Ecuador hace poco se planteó la posibilidad de hacer una amnistía anticipada. O sea, dictar una ley que amnistiara desde luego a todos los policías que actúen en contra de supuestos casos de crimen organizado, por ejemplo, ¿cierto? O ahora en Estados Unidos, que mataron a una señora a propósito de estas redadas antiinmigrantes, en que salió el gobierno a decir que hay completa inmunidad para los policías que mataron a esta señora. Completa inmunidad. Ellos manejan a la fiscalía, la inmunidad va a ser real. O sea, esta es una tendencia muy fuerte y peligrosa, por supuesto.
Cristian Riego, doctor, máster en Derecho, académico de la Universidad Diego Portales. Como siempre, un gusto, Cristian, 1.000.000 de gracias por tu gentileza. Igualmente. Hasta luego. Gracias, Cristian. Hasta luego. Fíjate, Yanna, que a propósito de lo que nos decía Cristian en este último punto, la diputada Camila Flores